Buenas tardes con todos. El día de hoy voy a explicar y exponer un ejercicio con respecto al centro de masa y momento de inercia. Mi nombre es Marisela Cáceres Cuya y voy a exponer el siguiente problema. El ejercicio que he escogido es el siguiente. Dado el gráfico adjunto, determinar el centro de gravedad de la figura compuesta y el momento de inercia respecto a los ejes X e Y. Es un problema clásico del curso de estática. En cualquier libro universitario vamos a poder encontrar ejemplos muy parecidos para poder guiarnos con esta resolución. Para desarrollar esto vamos a definir tres áreas. Primero el área 1, que es un triángulo, el área 2, que es un rectángulo, el área 3, que es un círculo. Ahora, nosotros sabemos que la circunferencia en realidad no está presente ahí, sino que es un orificio. Pero para trabajarlo debemos considerarlo dentro de nuestros cálculos, ya que esto de ahí es nuestra área compuesta. Entonces, primero debemos hallar el centro de gravedad. Para hallar el centro de gravedad, vamos a separar el gráfico en lo ya anteriormente mencionado, donde el área 1 es un triángulo con una altura de 200 milímetros y una base de 300 milímetros. El área 2 va a ser un rectángulo con una altura de 200 milímetros y una base de 300 milímetros. Mientras que el área 3, que es el círculo, va a tener un radio de 75 milímetros. Luego de eso, vamos a hallar los centros de masa de cada uno de ellos, ¿no? De las figuras anteriormente mencionadas. Para ello, nos vamos a apoyar en las fórmulas del centro de masa para un triángulo rectángulo, tal como observamos en la figura. Nosotros tenemos el triángulo mirando hacia el otro lado, pero eso no va a ser problema, ya que la fórmula se va a poder cumplir, ya que la fórmula se puede cumplir mirando a un lado o a otro. Entonces, para el triángulo, nos va a quedar que nuestro centro de gravedad en X va a estar ubicado en los 200 milímetros, mientras que en Y va a estar ubicado en los 66.66 milímetros. Vamos a aprovechar también para aprovechar el valor del área. El área del triángulo vendría a ser 0,03 metros cuadrados. Recordemos que el área lo trabajamos en metros cuadrados, ya que si no trabajamos de esta forma vamos a tener muchos exponentes decimales. Para el caso del rectángulo vamos a hacer la misma manera. Gráficamente podemos hallar en X 450 y en Y 100 milímetros. Y el área vendría a ser de 0,06 metros cuadrados. Además, vemos que el círculo y el rectángulo tienen el mismo centro de masa, por lo mismo que repetimos los valores en el área 3, que es el círculo. Y el valor del área de la circunferencia vendría a ser 0,017 metros cuadrados. Esto de aquí lo hallamos con la fórmula de pi por radio al cuadrado. Para seguir, lo que vamos a hacer es el uso de la siguiente tabla donde vamos a calcular el centro de gravedad, ¿sí? Donde vamos a ubicar los centros de masa, el área y qué signo debería tener cada uno de ellos. Ahora, ¿a qué se debe esto del signo? A que si es una figura que está presente, viene a ser positiva, mientras que si es un hueco, como en la circunferencia, viene a ser negativa. Es así que podemos hallar el centro de gravedad total de la figura compuesta, haciendo una suma de la multiplicación de los centros de masa de cada uno de los elementos correspondientes. Para el caso de los huecos, en lugar de sumar, vamos a restar tal como estamos mostrando. El XT, que viene a ser el valor total de la figura, estaría ubicado en 236,916 milímetros, mientras que el centro de masa en Y de la figura compuesta vendría a estar ubicado en 58,876 milímetros.
Hasta aquí habríamos terminado la parte A. Ahora pasamos a la parte B. Entonces, para la parte B nos piden hallar los momentos de inercia respecto a los X e Y. Y para eso usaremos las expresiones para cada figura respecto a su centro de gravedad y que podemos ver en la tabla de cualquier libro universitario de estática. A la vez usaremos el teorema de los ejes paralelos. Entonces, vamos a hallar el momento de inercia respecto a los centros de gravedad. El centro de gravedad de cada una de las figuras que tenemos en un principio. Y con ello vamos a armar la siguiente tabla. He aprovechado para colocar las dimensiones de cada figura que hemos tenido debajo de su respectiva fórmula. Entonces, hallando los momentos de inercia al respecto a su centro de gravedad, en el caso del triángulo, vamos a tener que es 6,67 por 10 a la menos 5. Esto estaría en metros cuadrados. Luego de ello, en Y, en donde al hacer el cálculo con respecto a su centro de gravedad, hay que recalcar ello, vendría a ser 15 por 10 a la menos 5. Su área, como ya le habíamos calculado, es 0,03 y la distancia desde el centro de gravedad de esta área hacia el eje X vendría a ser de 0,066. Y la distancia del centro de gravedad al eje Y sería 0,2 metros. Lo mismo vamos a hacer para cada una de las áreas. En el caso del rectángulo, en el momento de inercia vendría a ser 20 y de 45 con respecto a Y. Y de la misma forma en la circunferencia. Ahora, para poder hallar el momento de inercia con respecto a X e Y, que son nuestros ejes principales, lo que debemos hacer es, como ya habíamos mencionado anteriormente, usar el teorema de los ejes paralelos. Para esto, necesitamos multiplicar el área de nuestro elemento multiplicado por la distancia de su centro de masa hacia el eje que queremos calcular. Entonces, para el caso del triángulo, vamos a tener que la multiplicación del área por la distancia de X, distancia al cuadrado de X, va a ser 13,33 y con respecto a Y tendría 120. Y de la misma forma calculamos para cada uno de los elementos, ya sea el rectángulo o la circunferencia. Vemos que empiezan a surgir valores muy altos, pero recordemos que estos valores están en metros. Están en metros a la cuarta, pero que está en 10 a la menos 5. Es decir, que si bien es cierto, son valores muy pequeños. Luego, para poder hallar el momento de inercia en los ejes principales X e Y, lo que vamos a hacer es sumar los momentos de inercia con respecto a los ejes que pasan por el centro de gravedad, más el área por la distancia al cuadrado que hemos calculado. Entonces aquí vamos a tener que y de X para la figura 1 va a ser 20. El y de X para la figura Y va a ser 135. El y de X para la figura 2 del rectángulo, perdón, va a ser 80. Y para Y sería 1260. El y de X para la circunferencia es 19,48. El y de Y para la circunferencia es de 346,73. Y por último, para poder hallar el momento de inercia total de la figura, con respecto a X, lo que vamos a hacer es sumar todos los momentos de inercia en X. Y claro, tenemos que restar los huecos. En este caso sería el de la circunferencia. Al hacer este procedimiento, tendremos que nuestro momento de inercia con respecto a X total sería 80,52 por 10 a la menos 5 metros a la cuarta.
Mientras que el momento de inercia con respecto a Y de la figura compuesta vendría a ser 1048,27 por 10 a la menos 5 metros a la cuarta. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención.